Esencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tus amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad. Muy buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Les saludamos en el poderoso nombre del Señor y Salvador Jesucristo, dando gracias una vez más a nuestro Dios y Padre por concedernos este gran privilegio de poder estar delante de su presencia. Esperamos la llegada de nuestro hermano Roberto Salgado, del lugar de Linares, para que podamos comenzar esta nueva jornada de Conversando la Escritura. Vamos a poner una alabanza para que nos acompañe en esta hora. Hermano Roberto Salgado, Dios le bendiga. Bienvenido. Menos mal que nos pudimos conectar. Gracias a Sí, Dios. no, sí, aquí hay que ver los medios, agotar los medios. Sí. Bueno, le saludamos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, después de que tuvimos inconvenientes, ¿cierto?, la semana pasada. Pero aquí estamos para continuar con el estudio de 2 Timoteo capítulo 3. Salude a los, Bueno, no sé si es de auditores. bueno, saludo a todos mis hermanos que nos acompañan cada día que hacemos el programa, día lunes. A todos mis hermanos, que el Señor Jesús les bendiga, y esperando en esta hora que este programa sea de bendición para cada uno de los que oyen y de los que van a oír en diferido. Así que bendiciones a todos y cada uno de ellos, pastor. Amén, mi hermano. Vamos a orar. Ya tenemos 3 conectados en línea. No tengo idea quiénes son. Me perdonan los hermanos, no los puedo ver acá. Pero El ya. Señor los conoce. El Señor los conoce y eso no es importante. Bien, vamos a orar a nuestro Dios. Amén. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, exaltamos tu nombre, te bendecimos, te glorificamos porque solamente tú eres Dios, arriba en el cielo como también abajo en la tierra, y fuera de ti, Señor, no hay salvación ni esperanza. En ti, Padre, confiamos, en ti aguardamos, Señor, en todo tiempo, en todo lugar, porque tú eres nuestro Dios y Padre, aquel que nos redimió, Señor, del pecado, nos redimió de la muerte, Señor Jesucristo, y por eso hoy estamos delante de ti, gracias a tu bondad y a tu misericordia. Te pedimos, dirija este programa, dirija, Señor, nuestras palabras, denos sabiduría, denos entendimiento, para poder entender, Señor, su bendita y poderosa palabra,
y así, Señor, poder ser edificados y poder ser, Señor amado, consolados y también, por qué no decirlo, exhortados por medio de la palabra profética, Señor, que viene de tu gracia y de tu bondad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a una alabanza y volvemos. Amén. Amén. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que te quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Amén. Vengo preparado hoy día, hermano Salgado. Vengo Qué con, bueno, qué bueno. vengo con 3 fusiles, vengo pero con 3 espadas diferentes. Tenemos en sintonía a nuestro hermano Luis del lugar de Renca. Ahora ya no es de Quilpué, es de Renca. Amén. Dios le bendiga, un abrazo. Dice bendiciones, amados en el Señor Jesús. También a nuestra hermana Osmilda Torres Muñoz de Cuba. Amén. De Cuba. Saludos, hermano. Buenas noches, pastor, hermano y sintonía. Dios les bendiga enormemente. Un fuerte abrazo en el Señor Jesucristo desde Cuba. Bien. Amén. No es Cuba libre. Amén. Es de Cuba. Que Dios bendiga a nuestros hermanos de Cuba y les ayude a aquellos que sirven al Señor, que se esfuerzan en medio de un clima muy hostil. Amén. Porque ahí sí que es hostil el clima, tanto en Venezuela como en Cuba, de lo que nosotros hemos sabido. Bueno, en muchos lugares. Pero Dios le conceda fuerza a todos los hermanos que se esfuerzan, ¿cierto? Y que sirven a nuestro Dios. Bien, el capítulo 3 de el libro de segunda de Timoteo. Ahí estábamos, ¿verdad? Ahí quedamos y lo voy a volver a leer. Dice: en el nombre del Señor Jesús, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, hay una característica, avaros, ¿verdad?
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí la Escritura nos hace una denuncia muy, muy clara. A ver, tenemos las características 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 características de los hombres, imagínense. Porque a veces hablamos del pecado como por ejemplo el vicio de la borrachera, el vicio del cigarro, no sé, o el vicio de las drogas, pero hay más pecados, pues hay una variedad, ¿cierto? Y aquí nos denuncia mucho más. Quiero leerle la versión Pechita, ¿ya? Y luego le voy a leer la versión de la Biblia Católica, ¿ya? Para que hagamos las comparaciones, mire. Pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, esos son los avaros, ¿ya? Jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de las concupiscencias, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres más que del amor de Dios. Mire, ya cambia, pero está dando un aspecto más completo. Y la versión, para los que son católicos, si nos están escuchando, dice, has de saber esto, que en los días postreros o hasta el fin del mundo sobrevendrán tiempos peligrosos. Levantasen hombres amadores o pagados de sí mismos, codiciosos, altaneros, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, fascinerosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, fieros, inhumanos, traidores, protervos, hinchados y más amadores de deleites que de Dios. Ahora voy a leer el versículo que sigue. Dice, mostrando sí apariencia de piedad o religión, pero renunciando a su espíritu, apártate de los tales. Ya. Nos vamos. ¿Qué le parece, hermano Roberto, con esta primera... haber leído estas tres versiones que nos grafican lo que queremos dar a conocer? Es que habla claramente de lo que nosotros estamos hablando. Habla súper claro, o sea, claro, por eso no sé cuál es el tema que vamos a tomar hoy. Tomamos el otro día el tema de los vanagloriosos, de los amadores de sí mismos. Hoy día nos corresponde, ¿cuál sería el tema? A ver, partimos nosotros viendo a los avaros. Sí, los vanagloriosos. ¿Se acuerdan? Y llegamos Los a vanagloriosos. los avaros vanagloriosos. Ahora vamos a los soberbios. Sí, soberbio. ¿Ya? Vamos a buscar la definición, ¿verdad? Sí. De la soberbia, Sí, para que quede más claro. para que quede más claro. Nos vamos a ayudar un poquito aquí de la tecnología. Porque de repente uno no escucha las palabras y no entiende la profundidad de, por ejemplo, nuestra lengua, el español, por ejemplo, Correcto. o el castellano, como se dice. Amén. Ya, vamos a ver. Definición de vanaglorioso. Dice, jactancioso, ufano, envanecido, usado también como sustantivo.
Vamos a ver si tenemos más que mostrar. Claro, tiene estos tres sinónimos. Jactancioso, ufano, envanecido. ¿Mm? Y si vemos la definición de envanecido, a ver, para que vamos en va ya, envanecido, causar o infundir soberbia o vanidad a alguien, usado también como pronominal. Dicho fruto de una planta. Bueno, esa es otra definición. Pero bueno, vanaglorioso yo lo uno en dos palabras, hermano Roberto. Sí, Vana, gloria. De alguien que se hace alusión de algo que no tiene. ¿Mm? mire, Dígame. mire, pastor, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, acá en la zona donde yo vivo, la gente es muy buena para comer maravillas, maravillas tostadas. ¿Ya? El ejemplo es loco, pero sirve. Comemos maravilla acá muchas veces y de repente usted se va a comer una maravilla y viene la pura cáscara, adentro no hay nada. Eso viene siendo algo que está vano. No tiene adentro solamente la parte exterior. La parte interior no tiene nada. Y ahí aplica lo que usted está diciendo. Pues imagínese alguien vano. Si yo no tengo a Dios, estaría vano. Po. Amén. Y Dios lo llena, o Dios lo llena. Y se da cuenta y de repente usted toma alguna fruta o algo y tiene la semilla vana, no sirve, usted la planta y no sale nada porque no tiene como la parte genética que va dentro de la semilla. Es algo vano que no sirve de nada, es liviano también, pues. Usted cuando ve algo livianito, porque esto no tiene peso, no es como algo que no tiene peso, no tiene nada. Sí, correcto. Tiene- claro, usted por fuera lo ve normal, pues, pero dentro no hay nada, cero. Entonces podríamos decir que es alguien que se jacta de lo que no tiene, de lo que no es. Sí, Hoy día, por ejemplo, ¿dónde lo vemos esto? Por ejemplo, los falsos pastores, los falsos apóstoles, los falsos predicadores, que se ufanan, ¿cierto?, de ser algo y realmente no lo son. no, Entonces, ahí tenemos nosotros, hermanos, ahí voy a poner, tenemos dónde se muestra hoy día esto. ¿Lo vemos hoy día dentro de la iglesia? ¿Esta vanagloria? sí, Por ejemplo, cuando mencionan el evangelista tanto y el hombre no tiene el peso que se le da ahí como se es que pretende. la verdad, pastor, ¿Mm? la verdad, si lo podemos llevar al contexto, no tienen palabras, po. Es lo que siempre nosotros denunciamos, son personas que repiten lo mismo, no tienen peso, en cuanto a la escritura son vanos, no tienen peso, solamente gritan, saltan, patean, no tienen un peso, llamémosle bíblico o de la palabra. ¿O espiritual? Son personas que les gusta hacer show, pero de la palabra cero, porque están vanos, pues sí, ¿qué van a entregar? Una cosa vana no le va a entregar algo, no produce nada, pues. Amén. Entonces, si yo me presento como un predicador y no estoy lleno de la palabra y me presento y hablo y no voy a entregar nada porque como le vuelvo a reiterar, si nosotros podemos hablar algo, los que somos de Dios, es porque Dios habla a través del Santo Espíritu que está en nosotros. Porque No, si no seríamos personas vanas, porque el Espíritu no estaría en nosotros. No sé si me explico, pastor. sí, y nosotros siempre le estamos entregando la gloria al Señor, porque esto no es Claro, no es de nosotros. todo lo que sí, todo es de él, pues, todo es de él. Pero estos otros personajes no, pues. Estos otros personajes no, pues la gloria se la toman ellos. Y andan como estrella de cine, como estrella de... Como la otra vez les decía yo, estos personajes que juntaban estadios con personas y se mostraban ellos, pero no mostraban a Dios, pues. Los seguían a ellos, no a Dios. Hasta el día de hoy.
claro, es que también tenemos que ver que un poco la membresía también tiene un parte de responsabilidad con respecto a esto, porque por ejemplo yo me acuerdo en mis tiempos, llegaba un predicador de otro lugar, de renombre por ejemplo, y a veces se iban antes que terminaran los cultos, y no se despedían de nadie. Entonces podríamos decir también que ahí hay una vanagloria de jactarse, hermano, y no compartir con la iglesia. O sea, si bien es cierto, yo comparto el mensaje, pero como predicador o como pastor, debería, cierto, quedarme hasta el final de una reunión, de un culto, porque yo no soy más que ellos. Ahora, esto no es porque no tenían locomoción, porque llegaban en auto. Se supone que deberían quedarse hasta el final porque son siervos, po. Y la palabra siervo, ¿qué es? Esclavo. ¿Y esclavo de quién? De Jesucristo. Ellos, cuando por ejemplo nosotros estamos apatronados de alguien, nosotros tenemos que responder por nuestro trabajo hasta la que termine la hora, po. No podemos irlo antes de la hora, tenemos que esperar que termine la hora cuando se van todos, y ahí si uno no se puede ir antes. Por ejemplo, por ejemplo, hermano, hoy día se le ha dado mucho auge, por ejemplo, tal como usted ocupa la palabra el siervo. Y el siervo se ha descontextualizado, o sea, se menciona al revés. Es como lo ponen en una altura. ¿Mm? Ahora el apóstol Pedro, cuando habla con respecto a los pastores, ¿ya? Porque de ahí podríamos, no solamente los hermanos que predican, dice apacentar la grey que está entre vosotros. Ahora el apóstol Pablo también dice que nosotros debemos apacentar la grey no por fuerza ni por como obligándolos, o sea, sometiéndolos. Tampoco es ¿cuánto se llama? Es espiritual hacer esas cosas. Y hoy día, por ejemplo, la misma membresía o los mismos que dirigen muchas veces hacen que la persona se engrandezca, porque, por ejemplo, hoy día hasta se aplauden a los predicadores, hasta se aplauden a los pastores, se aplauden a los hermanos, y es una cosa que entró del mundo, porque el mundo aplaude a sus ídolos. A sus ídolos. Entonces, yo tengo el apóstol Pablo tiene una expresión, él dice que Dios le dio un aguijón en su carne. Sí. Y dice la razón de ella, dice que para que él no se enaltezca sobremanera. O sea, para que lo mantenga humilde. ¿Se fija? Para que lo mantenga necesitado. Sí. Pero el vanaglorioso es una persona que, si quizás de boca, es como cuando Israel decía, el Señor de Israel decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo creo que una persona vanagloriosa ciertamente está en esa calidad. ¿Se fija? Es que lo que pasa, pastor, que uno nota al tiro a estos personajes porque ellos se creen que son ellos son los principales. Les gusta ganarse la silla de adelante, estar sentado adelante, y no entienden que ellos, la escritura claramente dice que, por ejemplo, si alguien es pastor, ministro, tiene que hacerse como de los más pequeños. Y le vuelvo a reiterar, por ejemplo, la escritura también nos enseña que nosotros, por ejemplo, usted mismo que trabaja, yo no trabajo porque como estoy ciego, claro. Pero usted mismo que trabaja, el Señor le manda que usted tiene que hacer el trabajo como para Dios, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto más al siervo que hace la pega en la casa de Dios? Pues, imagínese. Amén. Ahora, ahora, ¿cómo nosotros hemos llegado, que lo que es la escritura, lo que denuncia aquí, a tener estos hombres de esta característica? Porque aquí no está hablándole al mundo, es la escritura cuando habla a Timoteo está hablándole y advirtiéndole claramente a la iglesia. ¿Ya? Y aquí está hablando de hombres religiosos, porque que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Y lo vimos también en la versión de la Iglesia Católica, dice, mostrando así apariencia de piedad o religión, ¿ves? Apariencia de piedad o religión, pero renunciando a su espíritu, aparte de los tales. Ahora, ¿cuál es el espíritu verdadero de la fe? El espíritu verdadero de la fe es todo lo que enseñó Cristo. Vosotros debéis ser mansos y humildes de corazón. Mansos y humildes. Y yo en este tipo de personas no veo humildad. Al contrario, veo soberbia y que muchas veces en sus predicaciones golpean a las ovejas. Las quieren llevar al plano de ellos, de una... a ver, aquí están los que fabrican, por ejemplo... ¿Ah?
altura moral. Claro, pero Tienen esa, ellos tienen una altura moral más grande que los demás. claro, pero aquí hay un plano que estos vanagloriosos, ellos pretenden dominar al pueblo, ¿ah? Con tiranía, muchas veces con tiranía. Y de hecho, yo he escuchado predicadores que si usted no dice amén, poco menos que le dicen a usted que está muerto, que está seco. Empiezan a proferir insultos. ¿Por qué? Porque no se les da en el gusto. Estos predicadores que son vanagloriosos, que muchas veces ocupan la parte humana. Hay gente que, por ejemplo, yo he visto predicadores que dramatizan las predicaciones. No sé si a usted le ha pasado, y sacan los hermanos adelante y hacen ejemplo como que si la congregación no tuviera entendimiento, cuando la palabra es clarita. Entonces, ¿por qué yo necesitaría de hacer esas cosas? ¿No es para que el hombre se vanaglorie en lo personal y no le dé la gloria a Dios como corresponde? Sí. Entonces, ¿eh? ¿Sabe, pastor? En la mañana estaba, bueno, yo escucho la palabra, estaba escuchando la palabra en la mañana. Ya, Y de esto mismo, algo de lo que estamos conversando ahora, da características, por ejemplo, de los hijos de Dios. Dice que el que es de Dios, el amor de Dios está en nosotros. amén. O sea, lo que hizo el Señor, nosotros también tenemos que hacerlo. A lo mejor no lo mismo, porque nosotros no tendríamos la capacidad de no pecar, porque la palabra dice que pecamos, pero el amor tiene que estar en nosotros. Tenemos que, por ejemplo, al que ha pecado, tenemos que tratar de hacerlo volver a través de la oración, de diferentes de este tipo de formas, pero no yo ponerme como hoy día pasa, que se ponen como ellos, se ponen como santos, como que ya alcanzaron la cúspide, cuando no es así, porque estamos todos en la misma condición. Amén. Los hermanos que han sido bautizados y todo, hemos tomado el nombre, estamos todos en la misma condición. Como no es que el mismo Pablo se quejaba, decía, miserable, ¿y quién me libra de este cuerpo de muerte? Lo reconocía, y por eso que él también decía del aguijón, porque él lo reconocía. Po. Entonces nosotros también tenemos que reconocer nuestra condición para que también no nos enaltezcamos, porque si ese es el problema que tienen los vanagloriosos, que ellos se enaltecen, no se dan cuenta, pero uno por la escritura se da cuenta, empieza a sacar al tiro, hace una lectura al tiro de este tipo de personajes y uno los va calificando al tiro, ¿me entiendes? Igual que los hermanos de Berea, se va dando cuenta al tiro, pero hay hermanos que no ven las situaciones, pero no dicen, pero ¿cómo? Pero dudan, y las pruebas están ahí a la vista de que el varón se está deslizando o se desliza lejos de lo que es la palabra. Claro, amén. Yo me quedo, hermano, en todo caso, con el tema de unir las dos palabras, vanagloria. O sea, que el hombre que postula a hacer lo que no es una vanagloria. Y la Escritura nos dice claramente que el que se gloríese en el Señor. Amén. Y ahí queda cortado todo asunto, el cual nosotros podíamos. Puede ser vanagloria, vanaglorioso. Es una gloria vana, es humana. Porque aunque yo fuera un perito en la Escritura, por decirlo así, o un hombre muy letrado, todo lo que yo tengo no me permite a mí gloriarme. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo en el Espíritu del Señor dice claramente que Dios colocó este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los otros, los hombres. Entonces, a ver, el hombre que pretende gloriarse, ¿verdad? Que pretende decir yo, esto es mío, es vano. Es vano, porque todo es de Dios. Todo es de Dios. Bueno. Mire, es tan simple como lo que hemos podido decir, hemos visto tantas cosas. Por ejemplo, hay hombres que se han adueñado de casas de oración que han hecho otros hermanos por aquí, hermanos por allá, se han hecho dueños de ellos cuando ellos no son dueños de ellos. Los hermanos se esforzaron, hicieron su casa de oración, pero la hicieron con el propósito de poder que tengan una comunidad de los hermanos para poder alabar al Señor. Correcto. Pero el vanaglorioso lo que hace, se va al punto más alto
y después como se toma de todas estas cosas, se aprovecha de todo esto, y es Amén. lo que hemos visto, pues estos tipos estos tipos no tienen temor de Dios, pues llegan y hacen este tipo de cosas y dejan a los hermanos, y lo sin casa de oración, sin ninguna cosa, porque ellos lo que buscan es el dinero, pues, o sea, Amén. son soberbios, ustedes los tratan de hacer volver a la palabra, no vuelven, son soberbios, aunque muchas veces no profiden Ahora, palabra, ¿cómo se llama? Groserías, cosas así, no proceden. Pero la actitud que ellos tienen es una soberbia que se nota de lejos, pastor. ahora lo que hay que entender también que estos personajes tienen siempre un séquito que los sigue. Sí, Y ellos, amén. ellos muestran una gloria a los hombres. Por ejemplo, me viene a la mente Saúl. Cuando pecó contra Dios, él no reconoció su falta, sino que quería que el profeta lo honrara delante de los ancianos. O sea, quería mantener su calidad de rey perfecto delante de los ancianos. Porque recuerda que en Israel, cierto, los ancianos tenían mucha fuerza también en cuanto al gobierno. Sí, Entonces, ¿qué es lo que buscan estos hombres? Una gloria humana, una vana gloria. sí, La gloria humana, la gloria del hombre, es nada. De hecho, lo dice la Escritura en muchas partes, ¿cierto? Con respecto, cuando cuestionaron al Señor, le dice que por muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, por cuál de ellas me apedreáis. Y él dice, por las buenas obras no te apedreamos, por la blasfemia. ¿Cuál blasfemia? Que tú siendo hombre te haces Dios. ¿Eh? Y él le dijo, bueno, no está escrito en mi ley, yo dije, dioses soy. Y de eso, si nos vamos al Salmo 82, la Escritura dice que somos dioses, con minúscula, pero dice, como hombre, moriremos. Entonces nuestra gloria es muy pequeña, hermano, con respecto a la gloria del Señor. Entonces yo no puedo, y ahí voy a tomar el ejemplo que usted dio de las maravillas, que se veían, cierto, como cáscara, como completa, pero al abrirla estaban vacías. Vacías. no había nada. No había nada. Lo que se maravilla, ¿cierto? El hombre de sí mismo, pero al final no tiene nada. Israel se gloriaba o se vanagloriaba en su religión judaica. Y esto lo representa el Señor. Cuando maldijo la higuera. Acuérdense que fue a buscar higo, no era tiempo de higo, y la higuera no tenía ni higo ni tenía brea. Y la higuera fue maldecida, pero la higuera, si usted la veía, estaba frondosa, con harta hoja. Sí, Entonces ahí hay una vanagloria. Hay harta hoja que al mirarla, ¿cierto? Debe estar llena de frutos. Metió la mano el Señor y no encontró nada. Y así son estos hombres, no había. y así son Sí, estos hombres que se vanaglorian, hermanos amados, de lo que no sí. tiene. ¿Amén? Recuérdese que la higuera estaba llena de hojas, pero no tenía fruto. No tenía nada. Acá, ahora para los hermanos que no son de Chile, que son extranjeros, a la maravilla yo me refiero a la semilla del girasol que hacen aceite, a esta semilla me refiero, Sí. a los que son de fuera. Bueno, yo concluyo con esto, hermano, antes que pasamos a otro punto. Pienso que el vanaglorioso es el hombre, es la religión sin Dios. Eso. La religión sin respaldo. El hombre que dice tener a Dios y no lo tiene. Es que le vuelvo a reiterar, pastor, pero imagínese, una persona que dice tener el Espíritu Santo y actúa de manera que no corresponde, la misma que el mismo Señor lo dice, no es de Dios, o sea, nosotros somos llenitos por el Espíritu Santo que está en nosotros, si no estaríamos vanos también. Por eso que el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo dice que nada es nuestro. Nada es nuestro. Porque el hombre no tiene nada. No, por nada. Recordemos que cuando llegamos nosotros a la tierra, no traímos nada. Y cuando nos vamos, ¿cómo nos vamos? Sin nada. Sin nada. Amén. Ya, vamos a pasar al otro punto. Al otro estado es soberbio. La soberbia. Vamos a ver qué es lo que dice aquí la definición. Dice, la soberbia es una actitud de altivez, un deseo desordenado de ser superior a los demás
implica Ay, ay, una sobrevalorización del propio yo acompañada del menosprecio hacia el entorno, lo que se traduce en una incapacidad para reconocer errores, aceptar críticas o mostrar vulnerabilidad. A menudo la soberbia funciona como un mecanismo de defensa para enmarcar inseguridad más que como síntoma de una autoestima sana. Sus manifestaciones principales son variadas. Uno, en la parte social, trato distante o despectivo hacia los demás. En la parte intelectual, creer que las propias ideas son las únicas válidas. Y en la parte moral, juzgar con dureza las acciones de otra persona. Ahí tenemos 3 puntos importantes cómo trabaja la soberbia. Pastor, Dígame. yo le hago la pregunta a los hermanos que nos están viendo, lo van a ver. ¿Han visto esto ustedes en la iglesia? Yo creo que sí, yo lo he visto. Yo lo vi, lo viví y lo vi. Lo viví y lo vi y lo veo. Entonces, la escritura no se equivoca. No. No se equivoca. Estos están dentro de la iglesia, solamente eso me gusta a mí lo que estamos haciendo nosotros para que los hermanos puedan ir dándose cuenta de quién tienen al lado. ¿Me entiendes? Porque el mismo Señor dice que, como está diciendo antes, el que no es de Dios se nota al tiro por su fruto, o sea, Claro. se nota. Bueno, La palabra, por la palabra. aquí nos queda claro, hermano Salgado, que no es la lengua la señal que nos da totalmente si tenemos o no tenemos el Espíritu Santo. Porque si yo soy soberbio, soy vanaglorioso, soy avaro, difícilmente el Espíritu Santo podría estar operando en mi vida. O sea, esto nos clarifica perfectamente, perdón, algo bien real que debemos sí examinar. Por algo está la advertencia aquí, porque también debes saber esto. Es una advertencia que en los postreros tiempos habrá hombres. ¿Por qué nos está advirtiendo la Escritura? Y concluye, dice, a estos evita. Pero sin embargo, hoy día, como dije antes, estos personajes, ¿cierto?, que están en la iglesia y dicen tener el Espíritu Santo, hablan lengua y qué sé yo, predican, no muestran el fruto del Espíritu, sino que muestran estas condiciones. La soberbia. Por eso, por eso les vuelvo a reiterar, la escritura es tan, por eso la palabra es viva. Por eso vuelvo a retrotraerme atrás, les vuelvo a reiterar de una semilla hueca, de algo que no tiene la parte de que produce el árbol, el fruto, o sea, no germina. Claro. Es lo mismo que estamos conversando ahora de nuevo, volvimos a lo mismo. Es que es casi parecido, hermano, pero ¿sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que el soberbio no reconoce. Usted abre esa semilla y la bota, la desecha. ¿Ah? Sí. Ahora, en el caso que usted exhorte a una persona que es soberbia, esa persona no le va a reconocer por su soberbia. ¿Ah? Sí. Por su soberbia. Y es como similar al vanaglorioso, pero con la diferencia que el soberbio, él está ensimismado en él. Bueno, es medio similar en todo caso. Pero ahí está la diferencia, porque de acuerdo a la definición que leímos, ¿verdad? Dice, perdón, dice, la soberbia es una actitud de altivez y un deseo desordenado de ser superior a los demás. De ser. El otro es. El vanaglorioso es. Este quiere ser mayor que los demás. Entonces está en una constante acción
de ser mejor que los demás. Y ahí esto se mueve en el ámbito religioso. ¿Mm? Eh, Le vuelvo a reiterar, estos personajes, siempre, desde el otro día le dije también, mm, en el programa último que hicimos, sí, siempre buscan escalar al puesto más alto, correcto. siempre. Porque recuerde usted que en la congregación, en la iglesia del Señor Jesucristo, no es solo un pastor, pues hay pastores, diáconos, evangelistas, maestros, hay muchos en diferentes lugares, pero este personaje que estamos hablando nosotros, ese quiere tener el control de todo el resto. Por eso que hoy día tenemos apóstoles y cosas así, porque ya están quedando tan chicos algunas cosas que ya al final van a querer ser como Dios, pues. Es que el lugar igual que Satanás, porque tienen el mismo espíritu. no tienen techo. El problema es que esta gente, De Satanás. claro, esta gente no tiene techo. Es que las características son las mismas características del diablo. Esta característica que acá está dando a conocer el apóstol Pablo, que van a estar en los hombres. Por eso que la congregación debe fijarse dónde está. El creyente debe fijarse dónde está. ¿A quién está siguiendo? Jesucristo advierte claramente que si un ciego guía a otro ciego, los dos van al precipicio. Y si la persona que a mí me está ministrando tiene esta característica, yo no la puedo seguir, po. Porque a mí me está diciendo el Señor que la evite. O sea, si mi pastor tiene esta característica, yo no lo puedo seguir, pues, hermano. Porque aquí no está operando el Espíritu Santo. Aquí debemos ser radicales. Debemos ser radicales. Si esta característica está en un ministro de Dios, en un siervo de Dios, o en un diácono, estas características son netamente de Satanás. No pueden estar, por eso que está denunciando la Escritura. Dígame. Lo otro, que si alguien tiene alguna duda con su pastor o con el ministro que lo guía, de repente tiene que de repente llevarlo a la palabra, pues de repente cuando tienen estas actitudes, llamarle y decirle por qué tienen estas actitudes, y van a mostrar a tiro, como se dice secularmente, la hilacha. Van a mostrar la hilacha. Por eso hermano, la Escritura nos advierte. Hoy día hay gente que se sujeta más al hombre que a Dios. Ojo con esto. Amén. Hay gente que le tiene más miedo al hombre que a Dios. Pero si el ministro, sea yo mismo, estoy con estas características en mi vida, yo no sería un hombre de Dios. Claramente me está diciendo esto, por eso el Espíritu Santo está hablando. A estos evita. ¿Por qué? Porque si está diciendo que evite a esto, es por algo. Es por algo, o sea, por algo está advirtiendo el Señor a través del apóstol Pablo que debemos evitar, pero hoy día esta gente tiene séquito y tiene seguidores que en el fondo son, hermanos, gente indocta, gente que no tiene claridad en la Escritura, que no tiene claridad y que se ha dejado llevar solamente por el misticismo que se ha enraizado en la iglesia. Dicen, no, pero ¿cómo no va a estar en Dios si habla la palabra? Sí, cualquiera puede hablar la palabra. Y puede ser una persona muy elocuente, pero la Escritura es clara, por su fruto los conoceréis. Pastor, Pastor, para los hermanos, le vuelvo a echar el facto. Es lo mismo que si usted se equivocara en algo y yo como oveja que soy, porque yo no tengo ni un cargo en la iglesia, soy una oveja nomás. Y voy a donde usted le digo, pastor, sabe que usted se está equivocando en este punto. Y lo que yo le estoy diciendo es un ejemplo nomás, es una ilustración. ¿Sí? Y le digo a usted, y usted me va a decir, ¿qué? No, ¿qué viene a decir usted, hermano, si yo aquí el pastor soy yo? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que hay ahí, humildad o soberbia? No, soberbia, pues, esa soberbia se nota de lejos la soberbia. No se dejan que uno si fallan en algo y uno le va a abrir los ojos. No, porque ellos también, pues, aunque estén haciendo lo malo, ellos también. Con la pura respuesta que yo le estoy dando, abarco los 4 primeros términos: la vanagloria, la soberbia, la blasfemia y la desobediencia. Sí. Imagínense. Entonces, yo pregunto, si hay hombres así, yo tengo claro que hay muchos hombres que son así. Sí. ¿Por qué la gente lo sigue?
¿Por qué la gente lo sigue? O sea, La verdad que, bueno, yo, como le vuelvo a reiterar, yo he visto este tipo de personajes yo también. y uno lo estudia. Los que tienen este tipo de personajes que son muy suaves para hablar y como que son como tipo... Es que esos son los lisonjeros. Son como tipo psicólogos, no sé, le van, ¿cómo le puedo explicar? ¿Cómo la palabra no se podría decir? No sé, son como tienen una facilidad para llegar a la persona y envolverlo y dejan a la persona escandilada, o sea, y no dejan ver lo que realmente hay en ellos, o sea, tienen... Es que sabe lo que pasa. espíritu que tienen- Es que sabe lo que pasa, hermano. Mi hermano Roberto, perdón que lo interrumpa. Yo creo que hoy día la gran parte de la iglesia está inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros a veces pensamos como el mundo. Mientras no me haga daño a mí, yo no tengo problema. Yo sigo al pastor, total a mí no me está haciendo daño. Pero le está haciendo daño al hermano. Está actuando con estas características sobre el hermano. Pero mientras no me toque a mí, ¿me entiende, no? Es lo que le estoy diciendo. O sea, hay una cosa bien puntual. Que esto nosotros, la iglesia, tiene que tener un despertar, tiene que tener, hermano amado, un volverse a la escritura y abandonar, No, abandonar a esta gente que está solamente utilizando al creyente para sacar réditos personales para él, en lo personal, en lo económico, porque no en lo lo espiritual. otro que Dígame. Sí, lo otro que a estos tipos de personajes les gusta asociarse con solamente la familia, porque ellos tienen más confianza en la familia de ellos, la familia carnal o sanguínea, cuando nosotros debíamos tener más fe en la familia en Cristo, po. Correcto. Pero ellos confían más en la familia consanguínea, entonces generalmente ellos tienen a toda la familia ahí para que le cubra la espalda, pues. Entonces si alguien, por ejemplo, no sé, pues lo confronta alguna cosa, tiene al tiro los guardaespaldas ahí para que lo... Y es muy difícil que haya un hermano que sea no familiar, o hermanos que son muy seguidores de hombres, ellos los tienen ahí, pues. Entonces son muy soberbios estos personajes, muy soberbios, muy Es que complicados. yo creo una cosa, hermano, que el creyente, si Dios está advirtiendo, porque es Dios el que está advirtiendo, nosotros estamos tomando la Sí, palabra de Dios, nosotros no estamos porque tenemos encono con alguna persona, con algún pastor. Un poquito, que Dios bendiga a nuestro hermano Álvaro Domínguez, que también está en sintonía. No sé, no me acuerdo de qué país él, pero él nos ve casi siempre. Eh, si yo estoy viendo es que está sucediendo esto, ¿cierto? Con el pastor que me preside, yo debo abandonar ese lugar, porque ese lugar claramente va a ser una secta, a la larga va a ser una secta. Y lo hemos visto, lo hemos palpado, ¿cierto? A través de los tiempos, que estos hombres que tienen estas características, que no se les puede decir nada porque tienen un séquito que a veces parecen verdaderas mafias, ¿verdad? El pastor se vuelve intocable en todo sentido. Usted no le puede decir nada, porque se levanta sí, pues uno u otro. ¿Mm? en una secta siempre hay un líder y un círculo cerrado, que el que entra tiene que acogerse a las reglas que tiene el círculo de la secta, ¿me Yo, entiendes? yo en lo personal, Por eso cuando vi esto que estaba pasando en la corporación, y en el lugar que yo estaba, donde estaba perseverando, si bien es cierto, el pastor no tenía estas características, pero él estaba sujeto a alguien que sí las tenía. Y también a nosotros nos afectaba, a mí en lo personal, y estaba afectando a la congregación. Y yo se lo hice saber al ministro que yo tenía, porque era él el que yo tenía que hacérselo saber. Inclusive le propuse que nos fuéramos de aquel lugar, ¿ya? Y arrendáramos un lugar y él lo quiso. Entonces yo no podía, hermano, seguir ahí soportando las injusticias que se estaban cometiendo. Porque hoy día las corporaciones, las grandes corporaciones, son manejadas por los hombres. Son manejadas por los hombres.
y las ideologías que han penetrado dentro de la iglesia, la están llevando a cabo los hombres. Entonces, el llamado aquí, y no lo estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo decirle, hermano, salga de aquel lugar, huya de aquel lugar. Aquí claramente la escritura dice, a estos evita. Sí, O sea, no lo estoy diciendo yo, el consejo no lo estoy dando yo, el consejo lo da la palabra. ¿Ah? A mí me está declarando la escritura el carácter de los hombres. ¿De cuáles hombres? ¿De los mundanos? No, si eso ya, el impío, la impiedad viene el impío. Y aquí está hablando de hombres que están inmersos en la iglesia. Esto está hablando acá, de hombres religiosos, porque aquí lo dice, que tendrán apariencia de piedad. Y que está hablando de un hombre religioso que está en una iglesia, que tal vez está dirigiendo una iglesia, tal vez está predicando en un culto, y tiene estas características. ¿Mm? Porque él mismo dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, imagínense, sino que debe ser amable. Y va una serie de características. Y por eso yo digo, ¿cómo hoy día muchos creyentes se dejan maltratar? Y después culpamos a Dios. Ojo con esto. Después culpamos a Dios, que, bueno, si el hombre habla en el nombre de Dios, pero aquí claramente el Señor está diciendo que debemos evitar a este tipo de gente. O sea, yo como se lo dije en lo personal, cuando yo vi esta actitud y lo viví nuevamente por segunda vez, salí, pues. Salí. Porque yo tengo una congregación que el Señor me ha dado la confianza de administrarla, pero no lo puedo exponer a eso. Yo inclusive le dice al ministro, usted es pastor de estas ovejas, no de una corporación. Usted no tiene que cuidar una corporación. Usted tiene que cuidar las ovejas que el Señor le puso a su cargo. Y los pastores parece que perdieron el sentido de eso. Perdieron el sentido. sí. Porque velan más por las corporaciones que por las ovejas que tienen. Sí, lo otro, pastor, Diga. lo otro que nosotros somos los que nos congregamos en diferentes lugares, ustedes hermanos que se congregan en diferentes lugares, somos nosotros los testigos de ver y que muchas veces podemos experimentar este tipo de cosas. Somos nosotros, porque la escritura nos habla y nosotros somos los testigos de esta situación que la escritura nos está ahí denunciando, pastor. Amén, pero a ver, si analizamos la escritura, hermano amado, cuando el hombre, por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento, aquí habían dos personajes que tenían el cargo, ¿cierto?, de la administración divina, tanto era el sacerdote como el rey, ¿ya? Si el rey se corrompía, el sacerdote debía exhortarlo y volverlo al camino, o viceversa. Si el sacerdote se corrompía, el rey debía volverlo al camino, porque ambos tenían la copia de la ley. Y ambos también, si el pueblo se corrompía, ambos eran responsables de velar por la moral y por la espiritualidad del pueblo. Tanto el sacerdote, con la parte espiritual, y el rey con la parte moral y política, ¿verdad?, del gobierno. Ahora, ¿qué sucedía cuando estos dos personajes, ambos se corrompían o ambos se apartaban? ¿Qué hacía Dios? Levantaba profetas. Los profetas cumplían el rol de advertir y de hacer volver al pueblo a Dios. Aquí tenemos la profeta mayor, que es la palabra, que nos está advirtiendo que en los posteros tiempos yo debo saber esto, debo estar claro en esto, que van a haber hombres de uno, de otro tipo, como aquí lo dice, y yo debo evitar a esta gente. O sea, no puedo estar con ellos. Yo no puedo dejar que un pastor a mí, hermano, y no lo digo con soberbia, me esté llevando por otro camino que no sea, sabiendo que el hombre tiene una actitud, ya sea de avaricia, porque muchos quieren sacar dinero en las congregaciones, es vanaglorioso, es soberbio, no acepta exhortaciones, y la escritura es clara, dice, exhortaos los unos a los otros. ¿Sí o no? Entonces yo como pastor tengo que aceptar la exhortación si estoy equivocado. Sí, porque aquí estamos edificando todo. Tiene cierto el pastor y el administrador, por supuesto, ¿ya? Pero el pastor, por eso que el apóstol Pablo después da las características que tiene que tener un ministro.
¿Por qué un ministro no puede ser neófito, ignorante a la palabra? Porque se va a desviar como estos hombres. Estos hombres se desviaron porque son gente neófita, que no conoce realmente el carácter de Dios, que no conoce la voluntad de Dios. Y por eso estos actúan así. O sea, son hombres carnales disfrazados de hombres espirituales o que tienen una investidura humana. Yo dije tiempo atrás que los últimos pastores y los diáconos lo están eligiendo a dedo, igual que los políticos, a los compadres. Mire, aquí tenemos un ejemplo muy claro, y perdone que me aparte un poco del... Aquí en la política chilena se viene dando de un tiempo a esta parte estas mismas situaciones en la parte política. Se elige al compadre, al amigo, y esa gente no tiene idea de una administración. Lo mismo pasa en la iglesia. Eligen diáconos para que prediquen y no tienen idea de trazar un mensaje. No tienen idea de cómo se enseña. Entonces, eso está provocando un desorden. Y vaya a decirle a usted, o a exhortarlo, a decirle, no, pero está bien si el pastor me está aplaudiendo y la congregación me está aplaudiendo. Pero la actitud, ¿cómo son las actitudes? ¿El fruto? Dios se fija en el fruto, no en mi elocuencia. Una vez yo dije, una cosa es ser usado y la otra es ser aprobado. Son dos cosas diferentes. Dios me puede usar, pero no aprobarme. Porque usó a la burra de Balaam, usó al faraón, usó a Nabucodonosor, usó a muchos, pero esos no fueron aprobados. Amén. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Mi hermano Roberto. Pastor, por lo mismo de repente este tipo de personajes que está, como el que está hablando usted, que no tienen la preparación espiritual o que no tienen el Espíritu Santo, son muchas veces sus palabras son como un garrote para los hermanos, pues, empiezan a tirar cosas a los hermanos del púlpito, como que le entra una grandeza, como que son mejores que los hermanos y tiran palos para allá, tiran palos para acá, pensando ellos en su vanagloria, que los hermanos no se dan cuenta que le están tirando cosas porque le supo algo del hermano, aprovecha la instancia de toman un texto de la escritura y empiezan a darle. No, eso no corresponde. Si el que tiene que cambiar al hombre es la escritura, nosotros tenemos que soltar la escritura y el Señor hará. Yo no puedo pretender ir a cambiar a algún hermano, en la actitud de algún hermano. Es la escritura la que tiene que hacer el trabajo, no al ojo, si muchos son al ojo. Vieron que el hermano dijo una grosería, allá se paran una vez y empiezan a la final el hermano sale más machacado para afuera, el último no vuelve más. No, pues la escritura nos enseña que si alguien ha pecado, nosotros tenemos que poner a orar por él, tratar de que él vuelva. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero no golpearlo y echarlo con esa actitud, echarlo para afuera, pastor. Por ahí el apóstol Pablo justo estaba buscando, que dice con respecto, quiero buscar el texto para leerlo bien, cuando habla de Emineo y Fileto, justamente segunda de Timoteo 2:17, un poquito más atrás de lo que estamos leyendo. Dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad, y su palabra calcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Estos personajes tienen esas características. Esas características. No saben ni siquiera lo que están predicando. Porque yo no voy a tomar una parte personal de alguien para predicarle. O sea, diciendo que esta es palabra de Dios. Porque es como decirle, yo le sé alguna debilidad suya y lo voy a exponer en el culto. ¿Ah? Claro. Entonces, el predicador tiene que predicar la palabra. Él es llamado a exhortar conforme a la palabra. No en lo que él piensa o cree que es lo que corresponde. Por eso aquí lo que estamos viendo es claro. O sea, si yo estoy en un lugar que
el ministro tiene estas características, yo me voy, pues, hermano, yo no me quedo. No me quedo. Porque al final Es que, voy a ser un esclavo de una secta. es que le vuelvo a reiterar, si alguien tiene alguna duda con su pastor, solamente cuando haga este tipo de cosas que no están en la escritura, vaya, confróntelo y vea la actitud. Y con esa actitud usted le va a decir, me quedo, me voy. Ahora, no solamente los ministros son soberbios, hay hermanos que son soberbios también, que cumplen también con las características. Amén. Sí, que yo, cuando me refiero a los ministros generales, pastores, diáconos y evangelistas, a todos estos hermanos que están ahí predicando, generalmente me refiero yo, pues, o sea, no Claro. solo al pastor, sino que a todo el Sí, conjunto dentro- de... Sí, Bueno, aquí podríamos decir que al que le cayó el sayo que se lo coloque, que se lo coloque. Pero la soberbia, estamos denunciando la soberbia, ¿cierto? Que es como la gente que lleva a su idea. Muchos dicen, no, si yo llevo tantos años en el evangelio, yo soy como soy, yo creo que estoy bien. Pero la pregunta es, uno tiene que hacerse un examen a la luz de la palabra. Tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual nosotros hacemos bien cuando estamos atentos a ella como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. O sea, la palabra aquí no es para que nosotros solamente fraseemos palabras, sino que también tiene que ir en nosotros la condición de ponerla por obra. ¿Eh? Y ahí es donde los queda a veces los ponchos los queda grandes. ¿Mm? Cuando sí, pues tenemos la palabra que... también nos enseña, la palabra también nos enseña que tenemos que examinarnos nosotros si estamos en la palabra o no. Pues. Si examinado si Nosotros está en la mismos verdad, claro. tenemos que hacer el ejercicio, nosotros tenemos que hacer ese ejercicio, pues, pastor, también. Exactamente. Nosotros O mismos. sea, cada uno es responsable de su salvación. Cada uno es responsable. Por eso que ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Y temblor. Yo debo Amén. ocuparme de lo que Dios me dio, porque no es poca cosa. Es la vida eterna. No es una cosa que no es un helado, no es una torta, no es un chicle, no es un dulce. Es la vida eterna. Es lo que a mí me va a tocar vivir eternamente. Yo hoy día estoy disponiéndome para lo que viene. Y si la escritura a mí me está diciendo que tengo que dejar tal cosa, que tengo que abandonar tal cosa, que debo quedarme con esto y no con lo otro, yo debo obedecer a la escritura. Así de simple. Y ahí es donde está la examinación que nosotros tenemos que hacer diariamente. Si hay soberbia en nosotros, si somos avaros también, porque también hay hermanos que son avaros. Hermanos que tienen 1, 2, 3, 10 casas. Y con esto no estoy. Y son buenos para la plata. Buenos para la plata. Buenos para el dinero. Pastor, Ah, ahora, Pastor, dígame. Ay, se me fue la idea. Tenía algo, se me ha venido a la mente, se me fue. Siga nomás, pastor, Ya. que justo se me. Ahora no quiero decir que un hermano que tenga hartas propiedades sea falta, pero si el hermano tiene su corazón puesto en eso, lamentablemente el Dios de él son los bienes, no es Dios, son los bienes. ¿Mm? Porque ahí es donde uno tiene que examinarse. Si yo estoy dedicando más tiempo a estas cosas, es porque mi corazón ya está inclinado a eso. Y en mi soberbia, yo no quiero reconocer, porque yo soy soberbio. No quiero reconocer que estoy equivocado, porque yo me siento bien conmigo mismo. Pero la pregunta es, ¿me siento bien con Dios? Hay algunos que amoldan a Dios a su manera. Dígame. Yo lo veo difícil que se den cuenta, porque si se dieran cuenta se devolverían y no se vuelven. Por eso hay que decir que no. Su soberbia es tan grande que no se vuelven, no, es imposible. Ahora, lo otro que le quería decir antes que se me olvidó, por ejemplo, que estaba hablando que el profeta y donde el rey o el rey donde el profeta, si se desvían de la escritura. Correcto. Lo mismo es lo que está diciendo yo, pues si de repente un hermano tiene dudas con su pastor y está haciendo algo que no corresponde, va con la escritura y le dice, mire pastor, esto dice la escritura, ¿y por qué está haciendo lo contrario? Y ve la reacción del pastor y ahí se va a dar cuenta al tiro, si me quedo me voy. Yo creo que que se me estaba viniendo a la mente, se me ha ido, pastor. Ya. Amén. Bien, vamos a pasar Entonces, al... profeta, porque la palabra es la profeta mayor. Yo le llevo la palabra y le digo, usted está diciendo esto y la palabra dice esto otro. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy profetizando lo que está aquí en la escritura, ¿no? Y más que decir, hermano, Dios nos pesa por nuestros hechos.
Sí, Porque yo puedo decir algo que a lo mejor no lo siento y lo digo, y a lo mejor peco con eso. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Cuáles son mis hechos realmente? Porque Dios nos va a juzgar por nuestros hechos, aunque también por nuestras palabras. Pero por eso sí, que amén. El Señor advierte y dice, por su fruto los conoceréis. No dice por su lengua, ¿eh? No dice por su salto, por su grito, o por su baile, su danza. No, no. Dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Mm? Bien, vamos al último punto que son blasfemos. Amén. Ya avanzamos, vamos a avanzar dos. Eh, es que este tema es para largo, la verdad de las cosas. Ojalá hubieran más panelistas para que pudiéramos compartir un poco más con respecto a esto. Dice, blasfemo es un adjetivo que califica a una persona, palabra, acción o discurso que comete blasfemia, es decir, que ultraja, ofende o menosprecia algo considerado sagrado o divino. ¿Mm? En un sentido más amplio, también se utiliza como sustantivo para referirse a quienes profieren dichos e insultos. La palabra proviene del griego blasfemia, que originalmente significaba palabra ofensiva o difamación. En el español se encuentra regulado oficialmente por el Diccionario de la Lengua Española, RAE, comparte sinónimos como impío, injurioso, profanador o blasfematorio. Si busca el término en un contexto de entretenimiento, blasphemous es un conocido... Ah, bueno, ya hace otra cosa. Ya. Aquí está más que claro. ¿Mm? Por ejemplo, hay un tipo que es muy conocido aquí en Chile, el pastor Rocha. ¿Ah? Ese hombre es un blasfemo, porque él se ríe de las cosas espirituales. Sí, amén. No es lo mismo que yo haga un humor con respecto al hombre a que haga un humor con respecto a Dios. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Sí, Hoy amén. día se hacen chistes con respecto a Dios, ¿verdad? Y lo caracterizan como en tono de burla, y eso es una blasfemia. Ahí el hombre Tenga está misericordia. blasfemando. Por eso que nosotros debemos tener cuidado en lo que hablamos, en lo que pensamos y lo que hablamos con respecto a Dios. Porque hay hombres que se ponen a contar chistes a veces en los púlpitos, ¿ya? Y eso, hermanos, no es bueno. No es bueno. Porque eso le resta seriedad y el hombre está blasfemando en el fondo contra algo que es serio. Por eso debemos tener cuidado. Porque el pastor o el predicador que quiere contar chistes vaya a hacer un teatro y se dedica a humorista. Pero, pero el púlpito no es para eso. Porque dicen, hermano, es que usted no tiene que ser amargado. Que... No, si uno no es, yo no soy amargado, yo tengo gozo. Yo tengo gozo. Pero una cosa también es el respeto, el temor a las cosas de Dios. Y a veces yo he visto utilizando los púlpitos para otras cosas que no son las cosas de Dios. Entonces debemos cuidar con esta gente que son blasfemas, que destruyen, en cierto modo. Diga. Imagínense, siervo, que el mundo, a sus autoridades, cuando hacen ceremonia o reuniones presidenciales y cosas así, ahí no, ¿cómo le puedo decir? La reunión o el asunto que ellos hacen es una cosa, pero seria, que ahí ni se ríen nada, o sea, ¿cómo se le llama esa palabra cuando, por ejemplo, solemne le llaman? Sí, solemnidad. Cuando hacen ese tipo, sí ocupa la solemnidad en las reuniones de los presidentes, cuando llega un presidente de otro país, el presidente no anda con el chiste para arriba, chiste para abajo, chiste No. para allá. Imagínense, siendo hombres naturales, hacen eso. Imagínense una persona que tiene el conocimiento de Dios que anda haciendo esas cosas en los púlpitos, tenga misericordia, Señor, de nosotros, hermano.
Bien, aquí la parte de la contra la Biblia dice, la blasfemia es una expresión, palabra o acción que ofende, injuria o muestra falta de respeto hacia la divinidad o lo que se considera sagrado. ¿Mm? Pastor, aquí hay algo que me quedó a mí para preguntar. Por ejemplo, de repente a uno le dice, hermano, no esté diciendo esto del ministro, porque puede ser una blasfemia. Y uno está viendo que el ministro está hablando algo que no corresponde o está haciendo algo que no corresponde. Entonces lo dejan a uno de repente medio cohibido así para juzgar muchas veces, porque le meten el cuco de la blasfemia. Entonces ahí como que yo no, ¿cómo le puedo decirle? Yo tengo como un desconocimiento claro en todo este aspecto de lo que estamos hablando ahora. Es que la blasfemia va referida, hermano, con respecto a Dios. No, Con ¿puede respecto a dar Dios. la burla o no? Sí, pero con respecto a Dios, no al hombre. Ya. La blasfemia es lo que yo pueda. Espérenme, había un texto que el apóstol Pablo. A ver si lo puedo encontrar, porque por ahí el apóstol Pablo. A ver. Habla de un hombre que él dice. Espérenme, déjeme colocar el significado aquí. Lo vamos a ayudar un poquito. Pero la blasfemia es con respecto a Dios, Sí. no al hombre. Es que de repente uno como le vuelvo a retirar en las predicaciones, uno de repente por el espíritu entiende que la persona está hablando y cosas hinchadas y cosas que no son de la palabra o como le dijera que se salen del marco bíblico. Entonces uno hace un juicio y dice, no, esto está mal, esto no corresponde. Entonces muchas veces le dicen, no, hermano, no diga eso porque usted puede estar blasfemando. Entonces se le ponen como una mordaza. Claro, es que por eso le digo, la blasfemia siempre va en contra de algo de Dios. Dice, en 1 Timoteo 1:20, dice, voy a leer un poquito más para que, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella en la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Cuando estos personajes, ¿cierto?, dijeron que la resurrección se había hecho, ellos estaban blasfemando con respecto a Dios, porque estaban tratando de mentiroso a Dios, en el fondo. Entonces, a veces hay predicadores que se toman palabras. Es como cuando lo que hizo Satanás, por ejemplo, con que Dios ha dicho que no coma, ¿cierto? Y cuando la mujer le da la explicación, ¿qué es lo que dice el diablo? No moriréis. Eso es una blasfemia, porque contradijo Sí. lo que Dios dijo. Entonces, ahí podemos notar, pero la blasfemia no va en contra de un hombre. O sea, eso puede ser un insulto. Yo puedo insultar a un hombre tal vez. Pero la blasfemia, por lo general, se asienta en contra de lo que yo pueda decir, de lo que Dios dijo. Lo que dice por intermedio de su palabra. Exactamente. Exactamente. Ahí es donde se provoca la blasfemia del hombre. Te das cuenta que es bueno aclarar estas cosas porque Por supuesto. a lo mejor hay muchos hermanos que tienen la misma inquietud. Por supuesto, porque se le mete mucho cuco de repente a los hermanos para mantenerlos esclavizados. Sí, ¿O no? ¿Pasa con eso? sí, Mira, a ver, sí. para ir concluyendo. Está bueno el tema. Sí, es que siempre nos da más el Señor. Y eso es lo bueno. Sí.
Por lo general, eh, los hombres para mantener a los hombres sujetos, les dicen esto, estas cosas. Eso sería como la astucia, como la Ve, sutileza, mire, ¿no? mire, en la escritura en Timoteo 1:20, la blasfemia de Mineo y Alejandro consistió en enseñar falsas doctrinas que contradicen la fe cristiana. Específicamente, negaron verdades fundamentales, como la resurrección literal, ¿ves? De lo que le estaba hablando yo. Y despreciaron la buena conciencia. Debido a esto, el apóstol Pablo los expulsó de la iglesia y los entregó a Satanás como medida disciplinaria extrema para que aprendieran a no blasfemar. Ese dice, la naturaleza de su blasfemia: rechazaron la fe verdadera y engañaron a otros, los cuales es considerado una afrenta al carácter divino. Emineo, por ejemplo, enseñaba que la resurrección ya había ocurrido, destruyendo así la esperanza de los creyentes. Es una blasfemia. Ahora dice, el significado de entregados a Satanás, según los eruditos, esta frase no significaba una condenación eterna, sino una acción disciplinaria extrema de la iglesia al expulsar a estos hombres de regreso al mundo, que se consideraba bajo el dominio de Satanás. Pablo buscaba que experimentaran las consecuencias de su pecado con la esperanza de que recapacitaran y se arrepintieran y corrigieran su camino. Esa es una medida. Esa es la blasfemia. Siempre contra la verdad. Diga, menos. Aquí tenemos varias religiones que están dentro de ese marco. La otra vez hablábamos, ¿cierto? Que muchos enseñaron que en la iglesia los creyentes están adorando en este momento a Dios. Esa es una blasfemia. Sí, Esa es una blasfemia. sí. Entonces hay que tener cuidado. Porque contradice... porque si los creyentes estarían allá adorando en vida, entonces la resurrección ya se hizo, por mal. Hay que sacar conclusiones, por eso. Por eso que hay que examinar las situaciones. Y esa persona puede estar blasfemando inconscientemente o conscientemente. Como lo hizo acá Emineo y Alejandro, que ellos conscientemente dijeron, no, la resurrección literalmente ya se hizo. Entonces, el resto que quedaba de la iglesia, claro, se desanima, por mano. Entonces, el predicador no está para desanimar la iglesia. El predicador está para animarla, pero por medio de la palabra. Y si Claro. En el desierto blasfemaron contra Dios, ¿no? Nos sacaste al desierto a morir. ¿Para qué lo sacó el Señor de Egipto? A morirse, al desierto. No era verdad. No era verdad. Era una blasfemia. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que se predica. Hay que tener cuidado con lo que uno escucha. Porque a veces suena bonito y suena bíblico, pero a veces no es bíblico, es antibíblico. Y por eso es que yo le digo a la iglesia siempre, usted no diga amén a cualquier cosa. Usted no diga amén a cualquier cosa. Si no está en la escritura, no diga amén. Si esto no es emocional, esto es espiritual y es racional. Si, supóngase que el día de mañana el jefe me diga a mí, te voy a dejar el sueldo a la mitad. Y yo le digo, amén, pues hágalo nomás. Sí, jefe. ¿Voy a poder vivir yo con la mitad del sueldo? Cuando apenas estoy viviendo con mi sueldo. No sé si me explico bien, lo estoy poniendo en un ejemplo. Entonces, yo... Terrenal. ¿Qué? Terrenal. Terrenal. Entonces, no le puedo decir sí a cualquier cosa, por hermano. Y hay predicadores que dentro de sus predicaciones, no sé si lo harán por ignorancia, por eso no quiero juzgar a nadie. No quiero juzgar a nadie. Y blasfeman contra la verdad. Po. Hablan de que son de la verdad y en su enseñanza blasfeman contra la misma verdad. Sí, justamente. Mi hermano Roberto, estamos concluyendo. Los que piden el diezmo están dentro de lo mismo, ¿no? Eso están engañando. Hacen retroceder a la iglesia al tiempo de la ley, pues, y nosotros estamos en la gracia. Eso están engañando. ¿Es lo mismo, no? Están engañando, están mintiendo, están falseando la palabra. Sí, Entonces, sí, pues, están dentro del rango.
Están engañando ellos. Aleluya. Tenga misericordia, Señor. No, si es grave el asunto. Si por eso es que aquí, por eso es que aquí le dice Pablo a Timoteo, a esto se evita, pues, hermano. Y por eso le está advirtiendo. En los postreros días habrá esto. O sea, hay una advertencia. Y cuando hay una advertencia, es para que yo me persuada, ¿cierto?, de esa situación. No puedo tomar una advertencia como, no va a pasar nada. No va a pasar Tenga nada. misericordia. Sí, que Dios nos Tenga ayude. misericordia, pastor, Que Señor, Dios- de aquellos siervos que hoy día están con la cuestión del tiempo. Tenga misericordia Sí, de ellos. ¿Cuánta sí. gente están arrastrando? Oh, tenga misericordia, Señor. Y a la vez arrastran a la gente, arrastran a la hermandad al error, por hermano. ¿Por cuántos años? Mire, imagínese la escritura lo que nos está enseñando en esta tarde. Yo decía, Tan profundo. yo decía una vez, ese puro punto, que los pastores deben ponerse de acuerdo y decir, nos equivocamos, porque claramente están equivocados. ¿Mm? Hay cosas que se tienen que enmendar, pero ¿sabe cuál es el tema? Que a veces ellos saben que es así, pero no quieren cambiarlo por dos cosas, por no ser hallados ignorantes o porque realmente son gente que es avaro, y le tiene amor al dinero. No hay otra explicación. Para mí no hay otra explicación. O el amor propio, la vanagloria, no lo deja confesar y decir, sí, me equivoqué, y decirle a la congregación, para corregir el punto, ese es un punto, no hay muchos puntos más, por vanagloria, por ignorancia, o porque realmente aman el dinero. O ¿Por qué? porque no son de Dios, porque no son de Dios, porque la palabra del Señor dice que los que son de Dios, la palabra de Dios hacen, pues hacen lo que está en la escritura. A ver. Por eso que, ¿Sí? hermano, cuando habla yo ayer conversaba con mis hijos en la tarde, y mi hija me hacía ver algo bien que nunca lo había reparado yo. Dice que si confesares con tu boca, o sea, cuando hay una confesión, voy al término de la confesión, cuando uno confiesa que el otro es superior, está dándole la gloria al otro. Entonces, cuando yo confieso mis pecados, cuando yo confieso públicamente a través del bautismo, estoy confesando que el equivocado soy yo y no Dios. Porque la filosofía a nosotros nos hace entender que el que se equivocó fue Dios y no nosotros. Pero la Escritura nos hace ver claramente que los que se equivocaron fuimos nosotros. Entonces lo que tenemos que enmendar el rumbo somos nosotros. Y por eso es que Dios llama al hombre al arrepentimiento. Y estas enseñanzas de este programa son para eso. Son para eso. Aquí no queremos... Quedé impactado. Sí, no, Quedé impactado, pero la verdad que quedé impactado porque muchos, por ejemplo, en la congregación donde yo estoy en estos momentos, las cabezas, se les puede decir así, hacen esto, po. Acá no lo hacen, pero ya porque como esto funciona como una corporación, como una empresa, sí, uno está lejos de donde están los tribunales, pero ligerito le van a poner mala cara. Sí, Ligerito le van a poner mala cara porque no está siguiendo las reglas de la institución. Y ahí, claro. ahí va a haber problema. Ahí va a haber problema. Lo que pasa es que muchos se adhieren a las corporaciones por el aspecto legal. La iglesia verdadera en el tiempo de Roma no se adherió al llamado que hizo Constantino, de politizar la iglesia, porque Constantino lo que hizo es politizó la iglesia, metió política. Y los verdaderos creyentes se opusieron, y por eso ellos fueron perseguidos por la iglesia romana. Que la iglesia romana, que es una iglesia que ni siquiera es iglesia, pues yo la menciono como iglesia romana porque ellos se dan el título, porque ni siquiera son iglesia. Se dieron a perseguir, y ahí está la Inquisición, las cruzadas. Cuando llega Colón aquí a Sudamérica a conquistar América, ellos llegaron imponiendo la fe a punta de espada. ¿Y cuando los apóstoles andaban con espada predicando el evangelio? Entonces ahí se nota, hermano, la blasfemia. Por eso es que la iglesia católica es una iglesia blasfema, porque está contra la verdad. Está contra pastor. Dígame.
Yo estaba pensando algo. ¿Mm? Como usted dice que esto está politizado. Por ejemplo, uno dice, no, nosotros no estamos politizados, nosotros no estamos en la política, todo el tema. Pero resulta que cuando usted toma la personalidad jurídica, usted está obedeciendo al sistema político que le demanda cierto tipo de Correcto. organización. Ahora el enemigo está haciendo más astuto porque ahora les dice cambien la personalidad jurídica por tal personalidad jurídica para que nosotros como Estado a través de las municipalidades Correcto. ayuden a los hermanos con prestarle, por ejemplo, sede, prestarle instrumentos, cosas para que hagan los trabajos de la iglesia, porque como hoy día se ha metido este tema de muchas denominaciones ayudan a las personas que están en situación calle, situaciones de todo este tema. Entonces hoy día están la iglesia echando en este sistema de la personalidad jurídica Amén. para pensando en su corazón que lo están haciendo bien, porque tiene apariencia de piedad esto que están ofreciendo los alcaldes acá en Chile, por ejemplo, decimos el alcalde acá en Chile, no se puede en otros países, Sí. que ofrecen ese tipo de situaciones como la iglesia hace este tipo de beneficencia, Mm. pero en el fondo se están viendo arrastrados porque el sistema lo está llevando para la política, ¿no? Correcto. Lo que pasa es ¿Se que da cuenta? el hombre siempre ha querido gobernar a Dios. Siempre. Y por eso que ese fue un engaño. Dice, mire, voy a tomar un texto que antes lo citaban mucho y que con el tiempo se fueron olvidando. A ver, dice... cuando Abraham... pucha, no lo puedo encontrar. Dice, está en Génesis. Yo sé que está aquí. Me acuerdo una vez, pastor, ¿Ya? aprovechando que me Sí, pregunta, sí. me acuerdo una vez me invitaron a una vigilia a un lugar de una iglesia del nombre también, ¿Ya? y estamos el servicio en el nombre del Señor Jesucristo. La mitad del servicio fue la mitad del servicio se le da toda la gloria y honra al obispo, y después nos acordamos de Jesucristo al final. Claro. Y saben que a lo mejor yo actué mal esa vez, no sé cómo, pero saben que sentí un celo y le dije a los hermanos que se arrepintieran de lo que estaban haciendo porque eso no era correcto. El Señor estaba por venir y tenían que cambiar esa actitud porque no podían estarle dando ese tipo de honra a un hombre Amén. y de un título de apóstol y todo el tema. Y al final, cuando salimos del servicio de esa iglesia, los pastores se me acercaban a mí y poco menos me dijeron que yo era un blasfemo por lo que había dicho. A lo mejor la actitud, la forma que lo hice no fue, pero fue una cosa que no me pude contener realmente. No pude. Es un celo. Porque me dio tanto celo de que en el centro del servicio era solamente hablar del obispo y del obispo. ¿Quién es el obispo? Siervo inútil nomás el obispo, igual que nosotros. A veces se utiliza mal el nombre, hermano. Mire, voy a concluir con esto, porque ya los pilló la hora. Dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Aleluya. Cuando la iglesia depende del Estado, el Estado se gloría. Y eso es lo que hizo el diablo a través de Constantino. Politizó la iglesia y ¿cuánto se llama? La llevó a un estado terrenal para controlarla. Sí. Sí. Es una pena, pero es así, hermano. Pero bueno, gloria al Señor que nos ha dado por misericordia este entendimiento y que podemos darlo a conocer a todos los hermanos. Voy a leer los comentarios antes de retirarnos. Dice Sandra Banda, dice muchas bendiciones para todos los hermanos. Álvaro Domínguez dice amén. Osmirda Torres dice amén, amén, pastor. Excelente mensaje. Amén, gloria al Señor.
Muchas gracias, pastor y hermano Roberto. Por este mensaje se han aclarado dudas que tenía en cuanto a la palabra de Dios. Bien, que el Señor los bendiga, hermano Roberto. Nos estamos viendo el lunes con la Sí, pastor, continuación. que el Señor Jesús el pastor, Si Dios lo pastor, que el permite. Señor Jesús le bendiga. Amén. El pastor Señor Jesús. Ay, que el Señor Jesús le bendiga, pastor. Él es el buen pastor. Bendiga a todos mis hermanos y hermanas que nos han acompañado y los que nos van a ver en diferido. El Señor les bendiga. Busquen estos textos que nosotros estamos tratando. Analicen su medio donde ustedes están congregando. Y si están equivocados, vuelvan al camino. Si ese es el objetivo, si el objetivo volvernos al camino. Así que doy gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado, pastor, y para Él sea la gloria y la honra, y para nosotros sea su misericordia. Amén. Bien, los vemos el lunes. Bendiciones. Amén. Amén. Te corta, pastor, por favor.